La Sublime Gracia, episodio número 32. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Muchos saludos, amigos, bienvenidos a nuestro devocional diario a través de este podcast. Nuestro propósito de hoy es enseñarles de qué manera debemos reaccionar cuando las cosas se ponen adversas, cuando la situación es difícil, cuando las circunstancias son feas. ¿Cuál es tu reacción a la voz de la acusación, por ejemplo? En Isaías 54:14 leemos: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Queridos amigos, es importante que seas establecido en la justicia de Cristo, no en tu propia justicia, sino en la de Cristo, porque eso determinará cómo reaccionarás a la voz de la acusación cuando estés creyendo en Dios por cosas grandes y confiando en Él para tener tus oraciones respondidas. Creer correctamente siempre nos lleva a vivir correctamente. ¿Quién te crees? ¿Quién piensas que eres? ¿No recuerdas cómo le gritaste a tu esposa esta mañana? ¿Por qué Dios te va a favorecer en tu presentación tan importante hoy? En tu oficina, en tu trabajo, ¿por qué Dios te va a respaldar hoy? ¿Recuerda cómo perdiste la calma con facilidad cuando estabas conduciendo? ¿Cómo puedes tener la osadía de esperar que las cosas buenas te sucedan? ¿Te llamas a sí mismo cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Qué has hecho para Dios en los últimos días? ¿Por qué Dios sanaría a tu hijo? Bueno, acusaciones de este tipo ¿te parecen tremendamente familiares? Ahora, la manera en que reaccionas a esa voz de acusación demostrará lo que realmente crees. Esa es la prueba de fuego de lo que crees. Y es aquí, y en estos momentos, donde las cosas se estrechan. Alguien podría pensar: sí, tiene razón, yo no merezco nada. ¿Cómo puedo esperar el favor de Dios en mi presentación en la oficina cuando fui tan duro con mi esposa esta mañana? Esta es la reacción de alguien que cree que necesita conquistar su propia justicia y su lugar de aceptación ante Dios. Este individuo cree que puede esperar el bien de Dios solo cuando su conducta es buena y su propia lista de requisitos autoimpuestos se cumple totalmente. Probablemente él entrará en la oficina como un huracán, aún hirviendo de rabia contra su esposa, y lo que es peor, se siente cortado de la presencia de Dios a causa de la ira, y crees que no estás calificado para pedir el favor de Dios, la bendición de Dios, el respaldo de Dios para su día de actividades, para su presentación. Él entra en la sala del directorio desganado y desorganizado, se olvida de los puntos principales y se mueve en los papeles, haciendo que la empresa pierda esa cuenta importante, ese negocio, esa actividad. Sus patrones quedan decepcionados con él y lo reprenden severamente. Frustrado y avergonzado, él conduce hacia su casa como un loco, tocando la bocina a cada coche que no se mueve en el instante en que las señales de tránsito se vuelvan verdes. Al llegar a casa, está aún más irritado con su esposa porque él la culpa por dejarlo de pésimo humor en la mañana, por la pésima presentación y por la pérdida de la cuenta más importante, y todo por culpa de ella. Ahora miremos la diferencia. Si esta persona piensa: sí, tienes razón, no merezco el favor de Dios en absoluto porque perdí la calma con mi esposa esta mañana, pero ¿sabes una cosa? No estoy mirando lo que merezco, estoy mirando lo que Jesús merece. En este mismo instante, Jesús, te doy gracias porque tú
me ves perfectamente justo a causa de la obra de la cruz. Cada una de mis faltas, incluso el tono de voz que usé esta mañana, que no era el correcto, están cubiertas por tu propia justicia. Puedo esperar el bien, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás viendo qué diferencia tan impresionante? Esta persona está afirmada en la justicia de Jesús y no en sus propias buenas acciones o en su buen comportamiento. Ahora, no con esto estamos justificando que levante la voz contra su esposa, que se llene de ira y actúe mal. No, pero sucede. Así usted va a trabajar dependiendo del favor inmerecido de Jesús y sale extremadamente bien en la presentación y garantiza una cuenta importante para su empresa. Sus jefes quedarán impresionados por su rendimiento y anotan su nombre para la próxima serie de promociones y ascensos. Regresas a casa en paz, con alegría, sintiendo el amor y el favor de Dios. En consecuencia, eres más paciente con los otros conductores. Ahora, ¿eso significa que el individuo borra todas sus faltas debajo de la alfombra y finge que nunca sucedieron? De ninguna manera. Este hombre, lleno de la conciencia de que el Señor está con él, encontrará fuerzas en Cristo para pedirle perdón a su esposa por el tono exagerado con que habló con ella. Como puedes ver, un corazón que fue tocado por el favor inmerecido de Dios no puede agarrarse a la falta de perdón, la ira y la amargura. ¿Cuál de los relatos anteriores demuestra verdadera santidad? Por supuesto que el segundo. Depender del favor de Dios, querido amigo, resulta en una vida de santidad práctica. Creer correctamente siempre nos lleva a vivir correctamente. Ahora sí, oremos. Padre, hoy me establezco en la justicia de Cristo para poder reaccionar con gracia cuando las cosas se vuelvan feas. Aun cuando sé que fallé, decido verme como tú me ves, Jesús, en la justicia tuya. Y espero que tu favor inmerecido trabaje por mí a pesar de mis fallas. Gracias por el don de la justicia que hace que reine sobre todo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, depender del favor de Dios y experimentarlo lleva a la santidad práctica. Volveremos con un nuevo podcast devocional. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta la próxima.